Anatomía de la escápula, sus accidentes óseos, parte 2. Cuando hablamos de cintura escapular, vamos a hablar de la escápula u omóplato, que sería esta estructura. Vamos a hablar también de la clavícula, vamos a hablar también del esternón, vamos a hablar también de lo que conforma la articulación glenohumeral, y entonces hablaríamos de una estructura ósea que sería el húmero. En cuanto a la escápula u omóplato, que la tenemos también acá, ¿cómo sé que es una vista posterior? Porque tengo una espina del omóplato que me va a marcar que esta estructura está en una vista posterior. Si lo observo acá, me marca una vista posterior. Espina de la escápula, en el borde de la espina, hasta llegar a su extremo distal, voy a tener una estructura que se llama acromión, que es el que va a articularse con la clavícula en una vista anterior. Pero además puedo observar una fosa supraespinosa, una fosa infraespinosa, y además tiene ángulos y tiene bordes. Ángulo inferior, ángulo superior, y entonces hablamos de un borde, ya sea medial, que es el que va hacia adentro, que serían estos que están aquí, lateral, que es el que va hacia afuera. Lateral entonces sería el que me marca la cavidad glenoidea para la parte de afuera, y medial sería el que va hacia la parte interna a nivel del dorso de la persona. Además, tiene una escotadura, que es esto que observamos aquí, que es la escotadura escapular, y tenemos una apófisis, que es la apófisis coracoides. Si yo lo volteo, es decir, que si lo veo en una vista anterior, tengo una sola fosa que se llama fosa subescapular. Entonces lo vemos en una vista anterior y tenemos la fosa subescapular. ¿Dónde se aloja? Se aloja en la parte posterior de la caja torácica. Es decir, se aloja detrás de las costillas. Entonces tengo la estructura y observo lo que les acabo de mencionar. Bordes mediales, bordes laterales, ángulo inferior, ángulo superior. Espina, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, acromión, observamos la clavícula, que en su carilla se articula con la clavícula y se forma la articulación acromioclavicular, y la clavícula en su extremo distal se articula con la carilla que tenemos a nivel del manubrio del esternón y se llama esternoclavicular. Por ende, entonces, la clavícula tiene una carilla que articula con el acromión, una carilla que articula con el manubrio del esternón, tiene un borde superior, tiene un borde inferior, tiene una vista anterior y una vista posterior. Si yo lo miro en un corte sagital, o sea que lo observo de lado en una vista lateral, tengo una cavidad glenoidea, que es donde va a articular y a encajar el húmero. Es decir, si lo observamos ahí, la cabeza del húmero llega a articularse a la cavidad glenoidea. Esa cavidad glenoidea, por supuesto, tiene cartílago junto con la cabeza del húmero para que tenga movilidad, para que sea flexible, para que sea lubricado y se mantenga con una movilidad normal y no haya de pronto un rozamiento o fricción que vaya a desgastar la estructura ósea. Por ende, cuando nosotros hablamos de esta articulación, hablamos de una articulación glenohumeral que se articula la cavidad glenoidea con la cabeza del húmero. Y al hablar de ella, hablamos que es una articulación móvil completamente, es decir, que es diartrosis. Si entonces seguimos observando, tenemos una apófisis coracoides, tenemos en la vista anterior la fosa subescapular
Y a partir de ahí hablamos de la cintura escapular. Vamos a verlo entonces así y les explico detallado lo que acabo de decirles. Además, yo les comentaba también que tenemos crestas de inserción de los músculos, redondo menor, redondo mayor y el infraespinoso, que es prácticamente donde se insertan esas fibras musculares y que se insertan exclusivamente en este estudio. Entonces, esta vista es una vista anterior, es decir, que tengo una fosa subescapular. Tengo un ángulo superior, tengo un ángulo inferior, también tengo un borde medial, un borde lateral. Adicional a eso, la escápula tiene debajo de la cavidad glenoidea, tiene un cuello y tiene un tubérculo infraglenoideo y tiene un tubérculo supraglenoideo, es decir, está por encima de la cavidad glenoidea y está por debajo de la cavidad glenoidea. Tiene la cavidad glenoidea un cuello, tiene un tubérculo infraglenoideo y tiene un tubérculo supraglenoideo. Este sería el cuello. Este sería el proceso o apófisis coracoides. Esta es la cavidad glenoidea. Aquí tenemos la escápula con su acromión, que viene de dónde? De la espina. Tenemos además, ese es el mismo ángulo que se observa en la otra vista, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué se llama espina? Espina de la escápula o del omoplato.